Right, my topic for this session is support and phase play. Bueno, es el tema de esta charla, apoyo y juego de fases, un juego de movimiento general. Okay, firstly, the first thing I want you to do is just get all your pens and papers ready. Dice que lo primero que quiere que hagan es que agarren una lapicera y que escriban algo. Because what I want to do is give you the 5 most important things about attack. Dice que le va a dar las 5 cosas más importantes de lo que concierne al ataque. And these are the principles of play. Estos son los principios del juego. Just for the purpose of this presentation, we're going to focus on the attack. Sí, nada más que como objetivo de esta presentación se van a enfocar en esos 5 principios de ataque. Okay, the very first principle of attack is gain possession. Primero, el principio del ataque, posesión, obtener la pelota. Okay, and if we're gaining possession, where do we gain possession? Where in the game do we get possession? ¿En qué lugar del juego, del partido, obtenemos la posesión? Pregunta. Scrums, lineouts, restarts. Right, it's a set piece, your scrum, your line out, and your kickoff. Esos tres. So it's really important that we do focus on that primary position. Dice que es muy importante que se enfoquen en esa obtención primaria, digamos, esos tres. Okay, when we talk about a scrum, or line out, or a kickoff, we're talking about we want to train to get quality possession. Cuando hablamos de esas tres formaciones, scrum, lineout y kickoff, hablamos de pelotas de calidad. Okay, so just have a look at this scrum here. Vamos a ver este scrum acá. It's Ulster's feed. Este es de Tira Ulster, el equipo blanco. Okay. Bueno. Okay, the important thing there is Ulster was looking to start their attack. Ulster estaba buscando desde ese scrum iniciar su ataque. But because their primary position was poor, pero como su scrum fue malo, que es la base, they simply cannot attack. No pueden atacar. Okay, next one, if we go to the line out. Otro ejemplo. Again, we've got Leinster throwing the ball in. Leinster que agarra la pelota. And what we can see there is we get quality possession. Eso es lo que podemos ver, que tenemos una pelota de calidad. So we get ourselves in a good position now to attack. Entonces estamos en una buena posición para empezar el ataque. And the third set piece, the kickoff. La tercera que viene un kickoff. Okay, just practicing to receive the ball. Vamos a ver que reciben el kick. And again, they've gained perfect possession, so they can launch their attack. Tuvieron una muy buena recepción, una perfecta pelota para poder empezar su ataque. Now the principle number 2. El principio número 2 is go forward. Es ir para adelante. Okay, and Tana talked about back attack and how it's so important to get across the gain line. Y bueno, Tana habló mucho de lo importante que es ir para adelante y ganar la línea de ventaja rápidamente. So if we get the good position, si tenemos una buena posición, then it's easier to get go forward. Entonces es mucho más fácil ir para adelante. Okay. The third principle is support. El tercer principio es el apoyo. Again, if we get good position, si tenemos buena posición, it's easier to go forward. Es mucho más fácil ir para adelante. If we get go forward, y si then vamos para adelante, easy to support. Es mucho más fácil apoyar. The next principle is continuity. Próximo principio, continuidad. Okay, and continuity is about our ruck play, our offloads, our mauls. La continuidad es el momento de los rucks, el momento de los offloads, del pase del contacto, el momento de los mauls. And again, the simplicity is if we follow through the principles. Y lo simple de esto es que si seguimos esos principios, firstly we get good position. Primero tenemos buena obtención. Easy to go forward. Fácil ir para adelante. Easy to support. Fácil para apoyar. And it's easy to recycle the ball. Y es fácil reciclar la pelota. And if we can do all those things accurately all the time, y si podemos hacer bien todo eso todo el tiempo, then we should score. Deberíamos marcar. Simple game, huh? Es un juego simple. Just use this. Yeah. Okay, just as to methods,
there may be 1 million and then even more, but principles are few. Esta es una frase que me acaba de dar que dice, hablando de métodos hay 1 millón y hasta un poco más, pero principios hay pocos. But the coach who grasps the principles can then select his own methods. El coach que agarra principios o que tiene principios, después puede seleccionar los métodos. But the coach who selects his methods and ignores the principles is sure to have trouble. Pero el coach que elige sus métodos pero que no tiene principios, seguramente va a tener problemas. Now with support and continuity, what I'm going to focus on, with phase play, what I'm going to focus on is the support and continuity. Bueno, de estos principios en los que se va a enfocar es apoyo y continuidad. So firstly with support, we just go through those, gain position, next one, go forward. Okay, just for support, what we've got up here is the definition of support. There's 4 key things. Bueno, acá habla de 4 cositas claves para la definición de apoyo. We have to be able to catch a pass. Tenemos que tener la capacidad de agarrar un pase. Okay, we have to be able to chase a kick. De poder cargar un kick. So organize our kicking strategies. Organizar nuestra estrategia de kick. We have to be able to clear a contact area. Tener la capacidad de limpiar la zona de contacto. And then communication. Y después la comunicación. Okay, so everybody knows where we're going, what we're doing on the field. Todos sabemos a dónde vamos y qué queremos hacer dentro de la cancha. What I like to talk about with my players is when we watch a game, we see it through one set of eyes, the team eyes. Dice que lo que habla con sus jugadores es que generalmente cuando vemos un partido lo vemos a través de los ojos del equipo. Okay, so with phase play organization, que es el juego, la organización del juego en general, el juego de fases. It's predetermined structures that help us move our team around the field. Bueno, es una estructura predeterminada que ayuda a un equipo a moverse alrededor del campo de juego. So, for example, there are a number of different phase play organizations. Bueno, estos son los diferentes tipos de formas de jugar, ¿sí? Okay, can somebody give me an example from the teams they coach, an example of what they might do for their phase play to move their players around the field? Dice que si alguno puede poner un ejemplo de lo que ustedes usan en sus equipos de cómo juegan, ¿sí? Lo puede ser agotando lado, cambiando por sus grupos, ese tipo de cosas si se refiere. ¿Alguno puede nombrar alguno? ¿Cómo? He said that depending on the speed of the ball, they have a structure. They can play the same way or maybe change direction. Good. So what we're talking about is making decisions on the field with what type of ball we get. Dice que bueno, lo que está diciendo es tomar decisiones de acuerdo al tipo de pelota que tenés. What else is important? What do they think the important things are in designing phase play for your team? ¿Qué creen que es importante tener en cuenta a la hora de armar su forma de jugar en su equipo? The players. Very good. I mean, and that is the key thing. We have to think about the players we've got, and we profile our players, profile our team, so we know what will suit them. Dice, bueno, es exactamente eso. Tenemos que tener conciencia exactamente qué jugadores, qué perfil de jugadores tenemos para ver qué sistema de juego les va a venir mejor a ese equipo. Okay, so with phase play, the different types of phase play we use, they sit from highly structured. Dice que los diferentes tipos de esquema de juego que ellos tienen va del muy estructurado to highly unstructured. A totalmente desestructurado. So an example of a very structured phase play system might be sequencing. Bueno, uno de los ejemplos de recontra estructurado es el primero, sequencing. Okay, is anybody? O secuencial. Does
I'll just explain what I think sequencing is. Yep. Okay, sequencing is very highly structured. So if you ever saw the Brumbies play in the early days of the Super 12, Dice que secuencial es algo muy estructurado, que si alguno se acuerda de los Brumbies, de los ACT Brumbies en los primeros, hace unos años ya, ¿se acuerdan? Con Grigan, Narham, todo eso. their whole game was built around a whole set of sequences. Todo su juego estaba basado en eso, en todo secuencial, bien organizado, bien estructurado. And the detail is, for example, if a team is scrummaging, Por ejemplo, con el detalle, ¿no? Un scrum de un equipo, they win the scrum, ganan el scrum, number 8 will take the ball off el número 8 se levanta to the right hand side, para la derecha, the number 7 will clean out el 7 va y limpia, with number por 12, el 12 que lo viene a ayudar, and the right hand lock. y el segunda línea derecho. So already all the support players know exactly where they're going. Entonces esos tres jugadores sabían exactamente lo que tenían que hacer. Okay. At the first ruck, the halfback will pick up the ball. Después del rack la agarra el 9, He'll run across to the right, corre torcido do a reverse pass y hace un rever to the number 6. al número 6. Number 6 carries the ball forward. El 6 va para adelante, The other lock el otro segunda línea and 2 of the front y rowers 2 de las primeras líneas will clean that ruck. van a limpiar ese rack. The number 9 will pick up the ball El 9 agarra la pelota and then pass the ball to the 10, sweeping back to the left. y se la pasa al 10 yendo para el otro lado, Okay. Number 6 and number 1 have stayed out that side. y el número 6 y el número 1 se quedaron del otro lado esperando la pelota. Okay, and that is an example of some highly structured sequenced phase play. Eso es un ejemplo de algo recontra estructurado, que ese es el primero. Okay, everybody knows where they're going. Todo el mundo sabe dónde va. Okay, tell me, what are the advantages, the good things, and what are the bad things about that sort of phase play? ¿Qué piensan que es bueno y malo de este sistema? Firstly, what are some of the good things? Bueno, la anticipación de los jugadores del equipo que ataca, lo malo es que no pueden hacer variantes ante una disputa de defensa. Yeah, the first thing is maybe they can anticipate regarding the opposition, they can act before the opposition. The negative one is that maybe they cannot change or take decisions if there's something different in front of them. Beautiful. You summed it up Well, beautifully. Dice que es muy buena comentario. So essentially what happens is everybody knows where they're going, so there's very little room for error. Dice que esencialmente es que como todo el mundo sabe dónde tiene que ir, hay poca probabilidad de error. But what it does do is it takes decision making away from the players. Pero lo que sí hace es que le saca toma de decisiones a los jugadores, la posibilidad de decidir. So tell me, what sort of team, when we talk about profile, what sort of team might you use sequencing for? Entonces, piensen en qué tipo de equipo usaría este tipo de esquema, sequence. ¿Qué perfil de equipo ustedes creen que usaría este sistema secuencia tan estructurado? Yeah, a team without key players or decision maker players. You know? Very good. A team that may not have great decision makers, so you might take the decision making away from them. Exactamente, equipos que no tengan jugadores con la capacidad de tomar decisiones, entonces esa faceta se la sacás, ya se lo das armada. Anybody else? ¿Alguien más? Sin jugadores desequilibrantes en 1 contra 1, por ejemplo. Un equipo que tenga jugadores diferentes. Without players who make the difference, maybe? He said that maybe you have any different player who can create something out of nothing. So you try. Okay, so if you don't have any X factor players, Exactly. That's what, cool. Yeah. I mean, I think another place we can use it is sometimes with maybe teenagers. Sorry? With maybe using it with teenagers. Dice que bueno, generalmente se usa más con teenagers, con chicos jóvenes de 15 años, 16. So you might use a two-phase sequence. Dice que a veces lo que se usa es usar esto, tener 2 fases en secuencia. And that will help disorganize defense, so then they can then play what they see. Después de eso, cuando desorganizaste un poco la defensa, ahí sí
ya juegan con lo que ven. I used sequencing with my team a few weeks ago. Dice que él usó este tipo de esquema hace unas semanas con su equipo, But I used it as a tactic. pero lo usa como una táctica. Okay, my team, our general phase play is we like to play what we see. Dice que su esquema general del equipo de él es que jueguen lo que tienen enfrente, But an opposition team we were playing, they were very, very good at the first 2 rucks. pero el equipo que estaban jugando en contra era muy bueno en esas primeras 2 fases, primeros 2 racks. And what they did defensively, they put numbers, Dice lo que defensive numbers into the first 2 hacían rucks. defensivamente el equipo que jugaban en contra, que involucraba mucha gente en el rack, en esos primeros 2 racks. So to counter that, Entonces, para contrarrestar eso, what we used is a lot of 2-phase sequences. y lo que hicieron fue hacer mucho de toda formación, hacer mínimo 2 fases estructuradas. So if you've got a situation where the opposition's putting lots of numbers into the first 2 rucks, but they don't get the ball, Entonces, si tenés la situación en la cual la oposición involucra a mucha gente en el rack, pero no tenés la pelota, what does that do for us on attack? ¿qué hace eso para nosotros en ataque, digamos? ¿Qué genera eso? Yeah, Overlaps. exactly. It gave us overlaps. Okay, we were able to score. We won that game easily. Y teóricamente le dice eso, que si pudimos involucrar gente, después vamos a tener superioridad por afuera y deberíamos ganar el partido. And the team we actually Y beat, ganaron el partido fácilmente, perdón. the team we actually beat had not been beaten. They'd won the championship for 8 years straight. Y ese equipo le ganaron, había ganado el campeonato los últimos 8 años consecutivos. But tactically in that game, Pero because tácticamente en ese partido, it's a way you can use sequencing, so you don't have to do your whole game around sequencing, but you can use it as a tactic as well. entonces puede ser que tu juego no sea todo secuencial, pero que lo uses en determinados momentos y en determinados partidos de acuerdo al rival.